Muy buenos días, estudiantes. Espero se encuentren bien al lado de los suyos. El día de hoy vamos a tratar el tema de las teorías del origen de la biodiversidad contemplado en el plan número 6 del área de Ciencias Naturales para el grado 9. Veamos entonces de qué se trata. Bueno, en la parte de saberes previos van a contestar en su cuaderno si habían escuchado previamente que el hombre desciende de los monos o los simios. Sí o no, y luego van a decir qué opinan al respecto. Bueno, durante mucho tiempo fue ampliamente aceptado por la ciencia que las diferentes clases de organismos se habían mantenido iguales a través del tiempo, es decir, que no aparecían especies nuevas o que las existentes no se iban a extinguir. Esta teoría se conoce como fijismo y fue postulado en la antigua Grecia por Platón y Aristóteles y prevaleció en el mundo científico por varios siglos. Sin embargo, contrario al fijismo, el evolucionismo considera que el planeta sí ha cambiado y con este las especies que en él habitan, desde que aparecieron y luego fueron cambiando paulatinamente. Sus principales expositores son Lamarck y Darwin, cada uno con sus teorías que vamos a ver ahora. En la actualidad, la mayoría de los científicos consideran que la evolución es algo que está probado. La discusión se enfoca en demostrar cómo se produce esta evolución. El lamarckismo es una teoría propuesta por Jean-Baptiste Lamarck, el cual propuso que la necesidad de usar determinado órgano lo iba a modificar. Entonces, debido a los cambios en las condiciones ambientales, los organismos debían adaptarse a estas condiciones adquiriendo nuevos hábitos. De esta manera, los órganos se desarrollan en la medida que se usan y tienden a atrofiarse por el desuso. Estas modificaciones se heredan a las nuevas generaciones, a sus hijos, y producen entonces cambios evolutivos. Lamarck ejemplificó su teoría con el caso del cuello de las jirafas. Entonces, él propuso que el ancestro de las jirafas debía tener un cuello corto, y que en la medida que se esforzaba por alcanzar las ramas más altas, porque las condiciones así lo presentaban, habían árboles entonces más altos, entonces debían esforzarse por hacerlo. Este esfuerzo lo que hacía era modificar su cuello alargándolo más. Esta característica entonces supone que fue heredada a la descendencia y por ello, al pasar de los millones de años, actualmente todas las jirafas tienen el cuello largo. A modo general se puede decir que esta teoría propone el mecanismo conocido como herencia de los caracteres adquiridos, es decir, que un individuo puede heredarle las características que adquirió a lo largo de su vida a su descendencia, a sus hijos, pero esto no ha sido demostrado. Es decir, si nosotros tenemos algún cambio físico, por ejemplo, las personas que desarrollan masa muscular haciendo ejercicio, no está demostrado que los hijos de estas personas vayan a tener esta misma contextura física. La teoría del darwinismo fue propuesta por el naturalista inglés Charles Darwin, el cual fue un expedicionario que hizo grandes observaciones a lo largo de muchos años. Darwin comparó lo que había observado en la naturaleza con el proceso de selección que hacen los campesinos o criadores de animales, donde estas personas pueden seleccionar la característica que ellos consideran adecuada. Por ejemplo, que los rebaños puedan producir mayor cantidad de leche. Entonces, seleccionaban estos individuos para que se cruzaran y poder tener descendencia con esta misma característica. Es decir, que era la característica seleccionada porque era lo que les convenía, ¿cierto? Entonces, él proponía que en la naturaleza también había una especie de selección, pero en este caso era una selección natural, donde las características seleccionadas eran las que les iban a permitir a los organismos tener una mejor supervivencia. Darwin planteó entonces que todas las especies que conocemos han evolucionado a partir de un ancestro común y que el mecanismo que había producido toda esta variedad se conoce como selección natural. Y esta va a ocurrir en base a unos principios. Entonces, los individuos en una población no son iguales, sino que van a tener ciertas diferencias.
las cuales le van a dar la capacidad para desempeñarse mejor en su medio. Entonces, por ejemplo, un pájaro que tenga un pico largo le va a permitir alcanzar insectos que estén escondidos dentro de algún orificio, ¿cierto? Pero un pico corto va a permitir romper semillas. Entonces, cada característica va a favorecer al organismo en determinado ambiente o condiciones. Entonces, cuando los recursos escasean, se va a producir como una competencia por estos recursos. Aquellos organismos que estén mejor adaptados o mejor preparados van a tener mayor probabilidades de sobrevivir. Los organismos que entonces sobrevivan van a tener mayor descendencia porque van a poder reproducirse. Entonces, si esta característica que les permitió sobrevivir es heredable, es decir, que se lo pueden pasar en su ADN a las generaciones futuras, estas van a tener la característica. Darwin explicó su teoría de la evolución de la diversidad existente con los pájaros pinzones que encontró en las Islas Galápagos. Él afirmaba que las 14 especies que encontró habían surgido de un mismo ancestro común y que este provenía del continente, es decir, que cuando esta isla se separó, allí también habían especies de pinzones que después fueron cambiando porque la selección natural lo fue seleccionando de acuerdo a la adaptación que tuvieran para explotar los nuevos recursos. Como observamos en la imagen, entonces tenemos que hay diferentes especies de pinzones y que cada pinzón va a tener el pico adaptado a las condiciones que encontraban en el ambiente para alimentarse. Entonces iban a haber pinzones con un pico adaptado para comer insectos, otros para comer frutas, otros para comer granos y así. Bien, entonces la ciencia desde diferentes ramas ha aportado evidencias que soportan la evolución. Una de estas es la anatomía comparada. Esta ciencia estudia las semejanzas o diferencias físicas que hay entre los organismos. Entonces, al compararlos, se pueden reconocer estructuras con una conformación similar. Entonces, puede dar una idea si estas tienen o no un ancestro común. Si estas estructuras sí tienen un ancestro común, se le conocen entonces como estructuras homólogas, las cuales pueden tener diferentes usos. Aquí en la imagen tenemos entonces el ejemplo de los brazos de un ser humano, las patas de un gato, la aleta de una ballena y el ala de un murciélago. Aquí observamos que los huesos, la disposición de estos tienen una similitud y por tanto se consideran que estos animales provienen de un ancestro en común, pero que cada uno de ellos se adaptó a funciones diferentes. Cuando los organismos no comparten un ancestro en común, pero tienen unas estructuras similares con una función similar, como ocurre con las alas de unas aves y las alas de los insectos, estas estructuras se conocen como análogas. Continuamos con la paleontología. Esta ciencia estudia los fósiles. A través de esto, entonces, se ha logrado evidenciar la aparición, expansión o extinción de ciertos organismos en diferentes periodos de la historia de la Tierra. Entonces, los suelos se van formando por los depósitos de sedimentos a lo largo de los años, formando lo que conocemos como estratos o como si fueran capas. Entonces, los fósiles que se han encontrado en los estratos superiores, es decir, en la parte más superficial del suelo, van a pertenecer entonces a organismos que son más recientes si los comparamos con unos fósiles que se hayan encontrado en estratos inferiores, los cuales entonces van a corresponder a organismos que son mucho más antiguos. Entonces, como observamos en la imagen, a medida que se profundiza en la capa del suelo, va profundizando los estratos, entonces en esos estratos más profundos se van a encontrar organismos que vivieron hace muchísimos más años y que van a tener unas características un poco más sencillas en comparación con los organismos que encontremos en los estratos de la parte superior del suelo. Bueno, por otro lado tenemos la bioquímica y la biología molecular, donde el estudio de los procesos biológicos a nivel de la química de estos permite establecer entonces que aquellos seres vivos que tienen un funcionamiento similar va a indicar que van a provenir de un antepasado común. Asimismo, si se comparan las secuencias de los nucleótidos del ADN o la secuencia de los aminoácidos que codifican las proteínas, también
es posible a partir de esto reconstruir las relaciones evolutivas que pueden haber entre diferentes grupos de organismos. Entonces, aquellos grupos que van a estar mayormente emparentados a nivel de la evolución son aquellos que van a tener mayor similitud entre estas secuencias estudiadas. Bueno, también contamos con la embriología. Esta ciencia estudia el desarrollo embrionario de los organismos, la cual ha permitido plantear que aquellos organismos que tienen cierto parentesco entre ellos en cuanto a las etapas de desarrollo embrionario van a presentar entonces un ancestro común. Y finalmente tenemos la biogeografía, la cual es una ciencia que estudia la distribución geográfica de las especies en toda la Tierra. Entonces partiendo del hecho que hace millones de años todos los continentes estaban unidos en una sola masa continental y que con el tiempo se fueron separando, la biogeografía propone que aquellas islas que se separaron hace muchísimo tiempo, como Madagascar, Australia y Nueva Guinea, van a presentar especies mucho más diferentes a aquellas que se encuentran en el continente. Mientras que aquellas especies que se encuentran en islas que se separaron hace menos tiempo van a presentar entonces mayor parecido con las especies del continente más cercano a la isla. Bueno, en esta imagen tenemos una representación de lo que nos propone la evolución, que a partir de un mismo organismo primitivo, el cual experimentó una serie de cambios a lo largo de los años, mutaciones que se fueron acumulando y las condiciones ambientales, fue dando origen a otros nuevos organismos y estos a otros sucesivamente, hasta pues encontrar toda la diversidad de especies que podemos observar hoy día. Bueno, en el desarrollo de competencias deben realizar los siguientes puntos. En primer lugar, van a realizar un mapa conceptual teniendo en cuenta lo visto sobre las teorías del origen de la biodiversidad. Todo lo expuesto en la conceptualización. En el punto 2 tenemos lo siguiente. Según Lamarck, las modificaciones del entorno va a generar entonces que una especie pueda utilizar determinado órgano, ¿cierto? Mientras que si no se utiliza, va a llevar a que éste se atrofie y luego desaparezca. Teniendo en cuenta lo anterior, entonces deben plantear, según la teoría de Lamarck, cómo se presentaría en las siguientes situaciones. A, la trompa alargada de los elefantes. B, aves que no vuelan. C, animales excavadores que no tienen ojos o que los tienen limitados. Es decir, así como en el caso del cuello largo de la jirafa, Lamarck decía que éstas lo tienen actualmente largo, por lo que anteriormente sus antepasados tuvieron que haber hecho un esfuerzo continuo y se fue alargando a través de los años y años y años. Entonces fue lo que originó que actualmente las jirafas tuvieran el cuello como lo tienen. Asimismo, van a tratar de llevar ese caso de la jirafa a las 3 situaciones que les coloco allí. Acá en el punto 3 deben identificar qué tipo de evidencia evolutiva se representa en cada enunciado y deben justificar la respuesta. Entonces tienen que leer los 4 enunciados y decir a qué evidencia corresponde. Por ejemplo, si hace referencia a la paleontología porque habla de los fósiles de esta manera o la otra, o si corresponde a la embriología porque está hablando del desarrollo embrionario o algo por el estilo. En el punto 4, entonces, tenemos la propuesta de Darwin sobre los pinzones en las Islas Galápagos, donde él afirma que la selección natural fue quien provocó que aquellos individuos mejor dotados para explotar las nuevas fuentes de recursos pudieran sobrevivir. Según esto, entonces, van a observar la imagen, van a ver las características de los picos de los pinzones que aparecen allí y entonces van a explicar en qué puede estar especializado cada tipo de pico para alimentarse, si en hojas, semillas pequeñas, en semillas grandes o especializado para comer insectos. Deben relacionar cada tipo de pico con la fuente de alimento. En el punto 5, entonces, tenemos entonces que la evolución nos propone que las especies cambien a lo largo del tiempo, ¿cierto? Y que esto va a dar origen a nuevas especies. Sin embargo, pues los científicos también han observado que algunas
especies actuales no presentan diferencias en relación con fósiles encontrados de esta misma especie de hace millones de años, es decir, que no han evidenciado evolución en ellos, como por ejemplo tenemos el cangrejo cacerola, el escorpión, el ornitorrinco. Ustedes van a sugerir los motivos por los cuales estos animales se han mantenido sin cambios a lo largo del tiempo. Listo, chicos. Les recuerdo que la actividad y la evaluación deben realizarla entonces en la plataforma de Google Classroom. Una vez finalizada esta explicación, entonces los invito a que nos encontremos en vivo la próxima semana para aclararles cualquier duda que surja durante este tema. Hasta luego.